Diga. Bueno, muchas gracias. Es un gusto también para mí poder estar aquí con ustedes en este momento. Vamos a tener, tal como lo decía nuestra hermana ahorita, el estudio del Salmo número 90. Un salmo que nos deja grandes enseñanzas, ¿sí? En ese sentido, a lo largo del Salmo número 90, nosotros vamos a ver cómo a través de este salmo, y bueno, un dato importante, este salmo es atribuido a Moisés, una oración de Moisés, por lo tanto, se considera el salmo más antiguo de todos, ¿sí? Incluso es el único salmo que se atribuyó a Moisés. Entonces, algo muy interesante es que a través de este salmo nosotros vamos a identificar muchas bases principales de todo lo que resalta la Biblia con respecto a lo que es Dios y frente a, o sea, la eternidad de Dios frente a la fragilidad del hombre. De manera particular, en este salmo nosotros vamos a identificar de manera directa todo lo que está escrito en la Biblia con respecto a ello. Por ejemplo, este salmo nos enseña a nosotros que Dios es eterno, ¿sí? Que Dios está desde la eternidad, que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que trasciende la materia, más que el ser humano. Es frágil, pero puede ser fuerte si decide depender de Dios. Este salmo nos presenta que a causa de la iniquidad del hombre se hace frágil hacia el pecado y dice que su vida es breve y hace una invitación especial para que el ser humano entienda que en la brevedad del tiempo que tiene para vivir, debe vivir pidiéndole a Dios que le confirme sus obras, que le ayude a entender cuál es la obra que debe desarrollar en esta vida, en este mundo, de tal manera que el Salmo presenta muchos puntos importantes, pero resaltando de manera principal la dependencia que el ser humano tiene de Cristo y cómo el ser humano debe reconocer a Jehová, tener ese temor de Jehová, porque solo Él le podrá dar un significado a nuestra vida. Y así entender que solo de esa manera nosotros podemos superar la fragilidad innata del ser humano. De tal manera que es un salmo súper interesante, la verdad, nos enseña mucho. Entonces vamos a estar muy atentos. Voy a hacer primero una lectura, ¿sí? Del salmo y luego entonces vamos a ir analizando algunos puntos de cómo este salmo se relaciona con otros puntos que ya la Biblia nos menciona, ¿sí? Es una analogía muy importante, entonces les voy a pedir que estemos muy, muy atentos. Y antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Allí donde están, los invito a que oremos. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia ha trascendido para con nosotros. De tal manera, Señor, que aun siendo pecadores, aun siendo indignos, Padre Celestial, has tenido a bien darnos un día más de vida, darnos una oportunidad más para invocar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Darnos, Padre Celestial, una oportunidad más para arrepentirnos de nuestros pecados, para pedirte perdón, Señor, para pedirte que tú nos unjas con tu Santo Espíritu y nos prepares, Padre Celestial, para ser herederos del reino de los cielos. Pedimos, Padre, que de manera especial tu Santo Espíritu esté para con nosotros, y tu sangre nos acompañe. De tal modo, Padre Celestial, que seas tú guiando este estudio, ayudándonos, oh Señor, a atesorar tus promesas, a atesorar tu palabra y a entender, oh Padre Celestial, cuán frágil somos, Padre Celestial, y así poder depender plenamente de ti, para que tu, oh Padre, nos fortalezca. Ayános, pues, Señora, que en este estudio, Padre Celestial, podamos atesorar, oh Señor, las promesas dadas, para que entendamos que si rogamos a ti, podremos tener, Padre Celestial, en nuestra vida tiempo de refrigerio, Señor. Bendícenos y bendice a nuestros familiares, porque te lo pedimos, oh Padre, en el poderoso nombre de tu hermano Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le dije que iba a hacer primero una lectura, ¿cierto? Del Salmo 90, una lectura directa. Vamos a leer, ¿cierto? Como lo decía nuestra hermana Glorita, por ejemplo, en mi versión de la Biblia,
Reina Valera 1960 dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, ¿cierto? Es un encabezado allí que no dice como de en qué consiste el salmo, ¿verdad? Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su esfuerzo es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. Hay algo particular que me llama la atención. La palabra de Dios presenta un punto, ¿cierto? En particular donde en la oración Moisés presenta que los días de la edad de aquellos hombres son 70 años y en los más robustos 80. Bueno, Deuteronomio capítulo 34, verso número 7 nos dice que Moisés vivió 120 años, ¿cierto? Sin embargo, este salmo inicia diciendo, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. De alguna manera, nosotros entendemos que eh, principalmente, de hecho lo hemos visto en varios de los salmos, principalmente se inicia como exaltando, ¿cierto? A Dios de alguna manera, exaltando su eternidad, ¿ya? Aquí algo muy particular. Nosotros sabemos que Moisés estuvo 40 años en Egipto, luego estuvo 40 años en el desierto y luego 40 años en el desierto y luego 40 años con el pueblo de Israel. Ahora, la palabra presenta que Moisés estuvo viendo de alguna manera la transitoriedad de generación en generación de forma literal. Recordemos que de los que salieron de Egipto, que data la escritura, que eran más de 600.000 personas, ¿cierto? Pero contando varones, ¿cierto? De 20 años para arriba. Y se hacen, pues, algunos eruditos de la palabra, pues estiman, ¿cierto? Contando mujeres, niños, estiman que eran más de 2 millones. Pero dice que a la tierra de Canaán, de toda esa generación, solo entraron dos, Josué y Caleb. Pero dice que Moisés incluso los condujo hasta ese punto, simplemente él no pasó hacia Canaán, ¿cierto? Conocemos la historia. Sin embargo, Moisés, en ese sentido, literalmente, él pudo ver la mano de Dios cuidándolo a él. Y para ser más directo, a él, a Josué y Caleb de generación en generación. ¿Y por qué hago, o sea, cuidaba a todos, ¿cierto? Pero ¿por qué hago este énfasis? Porque sabemos que todos los demás perecieron en el desierto, ¿cierto? Debido a que decidieron desobedecer la voz de Dios, de alguna manera decidieron ir, continuar en idolatría,
desobedecieron el mandato divino, desconfiaron de Dios. Cuando recordemos, voy a ser un poco breve, vamos a recordar algo. Recordemos que Moisés envió dos espías, ¿cierto? Por voz de Jehová, ¿cierto? Envió dos espías a la tierra de Canaán y entonces entre esos dos espías estaba Josué y Caleb, ¿cierto? Volvieron Josué y Caleb, bueno, los otros 10 espías dijeron que eran moradores gigantes, que ellos eran como langostas ante ellos, que eso era tierra que devoraba hombres, ¿cierto? O sea, de alguna manera le dijeron al pueblo, no vamos a poder poseer esa tierra. Pero Josué y Caleb, que fueron los fieles, por ello ellos dos entraron a la tierra de Canaán, dice, dice que ellos dijeron, bueno, allá Jehová dijo que nos iba a dar esa tierra, allá fue de leche y miel, avancemos. O sea, confiaron en Jehová, en la palabra que Dios les había dado, que esa tierra le iban a heredar. Incluso recordemos que ya Josué fue quien lideró el ingreso a la tierra de Canaán, ¿cierto? La repartición de tierras y demás. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo muy particular, porque en esta simple palabra, en la cual, en este primer versículo, en el cual se presenta a Dios como quien ha sido refugio de generación en generación, de hecho, extrapola mucho más allá del pueblo de Israel, porque por toda la historia de la humanidad, Dios ha estado guardando al ser humano, ha estado haciéndole un llamado al ser humano para salvación. A pesar de que dice Romanos 5 verso número 12 que el ser humano a causa del pecado de uno, ¿cierto? A causa del pecado de Adán. Voy a leerlo de manera particular. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que solo este versículo nos está presentando que a pesar de ello, Dios por toda la historia ha estado siendo un refugio allí para el ser humano que ha decidido buscar su rostro, aceptar su voluntad. De hecho, en Deuteronomio 33:27 nos habla acerca de que el eterno Dios es el refugio y que básicamente extiende sus brazos como un techo para cuidar al ser humano de sus enemigos. ¿Cierto? Lo pongo aquí en el computador. Sobre sus enemigos. Incluso Jesús bueno, y si recordemos que la palabra nos presenta que Jesús es Dios, ¿cierto? Jesús nos presenta, eso está en Juan 10:30, donde dice el Padre y yo uno somos, y bueno, entre otros versículos. Pero entonces entendemos nosotros que Jesús cuando viene, Él presenta la misma estructura, el mismo énfasis en la dependencia que el ser humano tiene de Dios y en el que Dios puede ser refugio y guardar. Dice, vamos a leer allí en Juan capítulo 15. Juan capítulo número 15. Voy a hacer voy a leer el verso número 4 y hacemos un breve resumen de lo que nos presenta aquí la palabra. Juan 15 verso número 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, eh, Jesús se presenta como la vid y dice que su padre es el labrador. Cuando nosotros hablamos de la vid, vamos a hacer referencia a un árbol de uvas, ¿cierto? Vamos a hacer referencia a un árbol de uvas. Los pámpanos hacen referencia a la rama, ¿cierto? Ahora, está presentando que Jesús, ese tronco, ese eje central, la vid, pero dice que el pámpano debe permanecer a la vid, porque si no, la savia no le llega, los nutrientes no le llegan, y pues las ramas van a morir y pues el fruto no se va a dar. Entonces, cuando Jesús dice, permaneced en mí, yo en vosotros, y luego dice que solo el que permanece en él puede llevar mucho fruto, está presentando que la verdadera seguridad del creyente, del ser humano, se encuentra en Dios, porque Dios siempre ha sido su refugio. Entonces Jesús presenta el mismo énfasis. Ahora, en este mismo Salmo 90, en el verso número 2 ahí en adelante, se nos presenta que Dios está desde antes de los montes, desde antes de que se formase la tierra y el mundo. Incluso eso es lo que nos dice Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio.
creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes de todo, ya Dios existía. Incluso en Isaías 57, verso número 15, llama a Dios como el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Apocalipsis 1:8 también Jesús se presenta diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Incluso en Génesis 1:1 hay una gran verdad importante porque dice, cuando dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, hace un tiempo yo escuchaba un análisis que hacía un teólogo, hace muchos años y me quedó en la cabeza, me pareció interesante. Él decía, cuando la Biblia en Génesis 1:1 presenta en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se puede identificar tres aspectos importantes. En el principio hace referencia al tiempo, creo. Los cielos hace referencia al espacio y la tierra hace referencia a la materia. O sea que Dios es inmaterial, atemporal y espacial. O sea, está por encima de todo eso, por fuera de todo eso. No lo limita ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, porque Él ya existía. Porque si fuese limitado por alguno de esos aspectos, pues no podría ser Dios, porque dependería de ello. Y la palabra nos lo enseña desde muchos puntos, ¿ya? Por eso les mencionaba que este salmo, de alguna manera, nos está enfocando toda la Biblia, porque incluso eh, dice también allí en ese salmo que Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado y le dice, convertíos, hijos de los hombres. Aquí hay algo muy importante. Cuando leía este pasaje, yo recordaba una historia en Daniel, ¿sí? En Daniel capítulo número 4 dice que Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual un árbol frondoso grande crecía y la copa tocaba el cielo, y dice que era súper frondoso y que las bestias del campo, dice que salían y se reposaban allí debajo, a la sombra de aquel árbol frondoso. Pero dice la interpretación del sueño que ese árbol frondoso, bueno, y algo muy importante porque es atribuido a Nabucodonosor contando lo que pasó. Dice que ese árbol frondoso era el reino de Nabucodonosor. Dice que del cielo venía algo y cortaba, ese árbol era cortado, pero entonces las raíces eran atadas a tierra. Dice que entonces Nabucodonosor en un momento dice que contempló su reino y dijo, bueno, majestuoso es mi reino. Y aquí viene la interpretación. Dice entonces que lo que iba a acontecer es que cortado el árbol y atadas las raíces, dice que los animales se irían, pero las raíces quedarían ahí atadas. Dice que entonces la interpretación del mismo era que Nabucodonosor ya no iba a estar, pero que el reino iba a permanecer, porque luego le sería devuelto. Pero ¿qué iba a acontecer? Que Nabucodonosor iba a irse, oiga, al campo, al monte, se creería una bestia. Dice que comería hierba como buey. Dice que llegaría un momento en el que él alzaría sus ojos a Dios, lo reconocería como el Altísimo, y entonces le sería devuelta su conciencia y se le sería devuelto su reino. Ahora, cuando yo analizaba este aspecto, donde dice, vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertidos hijos de los hombres, nos está haciendo una analogía importante porque Nabucodonosor, nosotros sabemos que ya habían pasado varias cosas. El sueño de Nabucodonosor con respecto a la estatua de distintos metales que representaba los distintos reinos, y luego entonces él construyó una estatua con un solo metal, el oro, como diciendo ante Dios, pues yo soy mi reino permanecerá para siempre. A pesar de que tú me mostraste que tú eres el que tienes el poder, el que pones y quitas reyes, pues yo digo que mi reino permanece. Y dice que los tres hebreos no se arrodillaron frente a la estatua. Dice que fueron lanzados al arno de fuego. Dice que el ángel de Jehová los protegió. Salieron. Entonces Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel como el Altísimo. Dice que incluso en la interpretación del sueño de la estatua de los distintos metales, dice que también había reconocido, porque dice que los magos dijeron que eso era cosa de dioses, que solo Dios podría revelarlo. Y a pesar de que ya Nabucodonosor lo había reconocido, en Daniel número 4 dijo, contempló su reino. Entonces fue quebrantado, pero con la finalidad de que fuese convertido, porque la palabra presenta que de alguna manera Dios al que ama disciplina, así como un padre disciplina a su hijo, de tal manera que hay algo muy importante y es que tenemos que entender la brevedad del tiempo de la vida del ser humano.
porque en 2 de Pedro 3:8 nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero en este salmo, algo muy importante es que aunque Moisés nos compara con inundación, con sueño, con hierba, la palabra presenta que la hierba algún día se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso dice Isaías 40, verso número 6 al 9, al 8. Y también en 1 Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Moisés presenta de manera clara que el ser humano es breve, como una hierba que se ha de secar, como una inundación que ha de cesar, como una flor que ha de marchitar. Pero algo muy importante que debemos tener presente es que la palabra nos da a nosotros la oportunidad de que a pesar de que la ira de Dios nos consume a causa de nuestras maldades que están delante de Él, y pues la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, y dice que el alma que pecare morirá. Dice que a pesar del pecado, Dios nos hace una invitación a que entendamos que nuestros días son cortos. Moisés pone ahí un dato, ¿cierto? Una edad, 70 años, 80 años. Sin embargo, dice que a pesar de que nuestros días son cortos, a pesar de que el pecado nos hace perecer, porque la consecuencia de ello es la muerte, dice que hay un consejo particular. Vamos a leerlo en el Salmo 90, en el verso número 12. Lo que dice allí la escritura es muy, 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 muy directo. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Proverbios capítulo 1 verso número 7 dice, y la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También lo dice en Proverbios 9:10, e incluso en Efesios capítulo 5 allá en el verso número 15 y 16, nos presenta que debemos tener cuidado de cómo andamos. Dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Eclesiastés 12:1 hace una invitación para que en los días de nuestra juventud, haciendo referencia a que en los días de nuestro vigor, en los días en los cuales nosotros tenemos de alguna manera las habilidades humanas naturales, o sea, en todo su esplendor, la juventud la aprovechemos para acordarnos de nuestro Creador antes de que lleguen los días malos, en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento. O sea, antes de que de alguna manera nuestro vigor se haya ido. Es un llamado importante. Incluso eh, Moisés presenta allí en el verso número 13 al 15, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. De mañana saciando de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Pero incluso me gustaría leer el verso 17 donde dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. Aquí hay un llamado importante, porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. De tal manera que cuando dice sea la luz de nuestro Dios sobre nosotros, hay un llamado muy importante que debemos entender. Cuando Jesús vino, Él se presentó diciendo en Juan 8, verso número 12, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y en Mateo 5 verso número 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, de tal manera que hay un llamado particular a que nuestras obras sean confirmadas bajo la luz de Dios, bajo la dirección de Jesús, porque no es nuestra propia luz, sino que es la luz que nosotros decidimos recibir de Cristo Jesús, para así hacer que los hombres, viendo nuestras obras, glorifiquen a Dios. Pero dice que la obra de nuestras manos sea confirmada sobre nosotros, de alguna manera a luz, ¿cierto? Eh, lo miraba desde el punto en el cual nosotros debemos pedir la compañía de Dios para desarrollar su misión, que al confirmar la obra de nuestras manos, dice que sea que su bendición acompañe nuestro día a día, acompañe la obra que nosotros desarrollamos
para el llamado de personas al arrepentimiento y a la salvación en Cristo Jesús. Aquí hay algo particular y es que hay un énfasis importante. Sabemos que como iglesia hay una misión especial y es la predicación del mensaje de los tres ángeles y la amplificación del mismo para su tiempo. El mensaje del tercer ángel o el fuerte pregón, y entendemos que también a la luz de la justificación por la fe. O sea, es pedir la bendición, ¿cierto? Que Dios bendiga su obra que se está desarrollando a través de nosotros, que la predicación de su palabra sea bendecida por Él, que nosotros podamos ser usados por Él y la confirmación de nuestra obra es por medio de Él, que sea Él direccionándonos, porque Él lo prometió. Dice Mateo 28, el verso número 18. Con este verso finalizo. Mateo 28, verso número 18, dice: Y Jesús se acercó y habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera, querida familia, que este salmo es un llamado a entender que Dios es eterno y nosotros somos breves, que nuestra fragilidad puede ser fortalecida solo a través de la confianza en Dios. Recordemos que en cielo nuevo y tierra nueva dice que habrá un árbol que dará 12 frutos, uno cada mes, y dice que las hojas de aquel será para sanidad de la nación. Así que nuestra vida, o sea, si nosotros recordemos que nosotros vamos a tener vida eterna, pero va a ser dependiente de Dios. Así como Adán y Eva en su momento dependían de Dios para tener vida eterna, pero decidieron rechazar la voz de Dios y entonces fueron expulsados del huerto del Edén. No pudieron comer entonces del fruto del árbol de la vida, porque si no, como pecadores se perpetuarán por toda la eternidad. Mas nosotros tendremos la oportunidad de comer del árbol de la vida y vivir para siempre si Ah, aceptamos 17. el don divino, 17 me dan los si resultados. aceptamos que dependemos plenamente de Dios. Querida familia, Ahora voy a dejar la rojo. invitación a que tengamos una palabra de oración. Vamos a- Allí donde estamos, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permite estudiar tu palabra. Nos permite, Señor, recordar que dependemos plenamente de ti, que sin ti, Señor, nada podemos hacer, oh Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que el estudio de tu palabra reaviva nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos entender que frente a la eternidad todos somos jóvenes, no importa nuestra edad, y qué momento acordarnos de ti. Bendice, Señor, la hora de nuestras manos, y que tal obra sea, Padre Celestial, llevar a cabo la misión que nos has encomendado. Perdona nuestra iniquidad. Perdona, Padre Celestial, porque muchas veces hemos desperdiciado el tiempo, muchas veces te hemos ofendido. Danos el don del arrepentimiento, Padre Celestial, para que así, oh Padre, nos arrepintamos, pero que también, Señor, podamos reflejar la luz que tú has alumbrado a nosotros, de tal manera que llevemos alma para Cristo. Señor, bendícenos, bendice este estudio y que podamos atesorar tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.